se nos acaba, volvemos para continuar con nuestra última parte del curso del día de hoy. Queremos recordarles que para todos los asistentes tenemos un descuento especial que estamos generando a partir de este curso Microsoft Cybersecurity Architect, para lo que sería la continuación del entrenamiento, que es un descuento súper especial del 40% sobre los precios de lista. Para las próximas fechas agendadas, que será uno en noviembre y otro en diciembre. Esta información se las compartiremos a todos por mail. Si tienen alguna inquietud, pueden dejárnosla también en el chat. Puedes continuar, Gerardo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahí está ya la información, chicos. Así es que vamos a continuar. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, señor, te escuchamos bien. Excelente, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a compartir nuevamente el escritorio para ponerle la presentación. Vamos a irlo acá. Ok, activar audio. Bueno, hay un tema. Ahí va. Ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces vamos a poner la presentación y vamos a continuar con nuestro siguiente módulo. Bueno, está como que se está atorando un poquito. Vamos a esperar que agarre la onda porque ahí está ya. Como que ya a esta hora del día dice ya quiero parar, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Nada más aquí. Esperar a que. Ok. Bueno. Listo, ahora sí ya está ahí la presentación. Continuamos con el mismo Learning Path, ¿sí? El diseñar soluciones de seguridad para aplicaciones y datos. Y ahorita el tema que nos corresponde ver es precisamente diseñar las soluciones para asegurar los datos de la organización. Esos son el siguiente tema que vamos a revisar y vamos a ver cuál es la agenda que tiene este mundo. Vienen datos, bueno, o temas como la introducción a la seguridad de los datos, diseñar una solución para descubrir y clasificar datos utilizando el Microsoft Review, diseñar una solución para poder proteger los datos en reposo, datos en movimiento y datos en uso. También la seguridad de los datos con nuestras cargas de trabajo en Azure, la seguridad de los datos en los storage, y el Defender para el SQL, ¿no? Para la defensa en los storage, ¿no? Las bases de datos. Esos son los temas que vienen dentro de este módulo. Vamos a ver entonces la introducción a la seguridad de los datos. Básicamente, cuando nosotros hablamos de protección de datos, aquí nos dan algunas mejores prácticas y en cuanto a la parte de los datos en Azure. Para ayudar a proteger los datos en la nube, debemos de tener en cuenta posibles estados en los que pueden aparecer estos datos y qué controles están disponibles, ¿no? Para ese estado, ¿no? Por el estado en el cual están. Las prácticas recomendadas para la encripción y la seguridad de datos en Azure se relacionan principalmente con cuáles datos. Cuando están en reposo, que le llaman at rest, ahí se incluye, por supuesto, o estamos hablando de todos los objetos, contenedores y tipos de almacenamiento de información que existen, digámoslo así, ¿no?
Dentro de ya sea almacenes, discos magnéticos u ópticos, ¿no? Que están alojados ahí en esa parte, ¿no? O otro tipo de estado vendría siendo los que están en tránsito, cuando los datos se transfieren de un punto a otro, ¿no? En este caso, bueno, vamos a suponer cuando está transfiriendo a través de la red o a través de un servicio, ¿no? Bueno, pues entonces ahí van en tránsito. Ya sea que vayan entrando o que vayan saliendo, bueno, pues también. Entonces, aquí en este caso, podemos proteger nuestras claves para aplicarlo dentro de lo que son los datos o la información en la nube. Hemos venido hablando del Key Vault, ¿sí? El Azure Key Vault, como una alternativa para poder proteger las claves de criptografía y esos secrets que utilizan las aplicaciones o servicios en la nube. Entonces, vamos a suponer, si yo voy a crear un storage en la nube, y yo le voy a indicar, aquí por ejemplo, le voy a dar ahí la opción del storage account. Aquí yo puedo crear mi cuenta de almacenamiento. Aquí yo le puedo indicar que quiero crear un storage account. ¿Sí? Y me va a ir solicitando la información correspondiente para su creación de este elemento. En el tab de Basics me va a solicitar la suscripción, Resource Group, datos como por ejemplo el nombre de la cuenta de almacenamiento, en qué región la voy a dar de alta, el tipo de performance, o sea, el trading, si va a ser estándar o premium. La diferencia radica en el tipo de storage que voy a manejar, por ejemplo, si va a ser discos duros mecánicos o tradicionales o va a ser discos duros de estado sólido. ¿Sí? Entonces, ahí ya también voy a definirlo. Si va a haber redundancia, qué tipo de redundancia quiero que tenga mi storage, si va a ser redundancia local, geográfica, por zona, entonces ya le voy indicando. Y, por supuesto, bueno, pues los demás datos, ¿no? Ahora, aquí hay un dato que en este caso también, con la parte de lo que es la inscripción, yo aquí me va a indicar, me dice, ok, normalmente me aplica la llave de encripción que maneja Microsoft para poder proteger mis datos, ¿sí? Cuando están en reposo dentro de este almacén. Ajá, entonces ahí yo digo, bueno, pues ahí me va a proteger mi información con la llave que Microsoft ya me está estableciendo. Pero así como lo comentaba hace rato, yo también puedo aplicar mi propia llave de inscripción para poderla utilizar en este almacén y decirle, ¿sabes qué? No, yo quiero aplicar mi llave, ajá. Entonces, ok, bueno, pues entonces ahí ya en ese caso, ya posteriormente yo voy a elegir aquí, le voy a decir que quiero que sea de un key vault. ¿Ah? Aquí ya le voy a indicar que sí, que quiero que sea el key vault, y yo ya le voy a establecer aquí en qué key vault está mi llave, para que entonces de ahí la pueda extraer y aplicar yo mi propia llave de encripción. ¿Vale? Entonces, para eso es precisamente este apartado. Ando. Ahí está. Ok, me voy a ir otra vez acá. Vamos a esta. No, me voy a. Creo que es esta. Me voy aquí, por ejemplo, a la sección de inscripción. Bueno, aquí ya la tengo. Vámonos con este. No sé si este ya la tenga. Este no. Bueno, entonces me voy aquí a inscripción y en lugar de decirle que utilice la llave de Microsoft, yo le indico que yo quiero utilizar mi propia llave. Y aquí le indico, quiero que sea por Keyboard. Vamos a ver si aquí sí me lo. Ahí está. Ajá, y ya la selección. Ujú. Ahí es donde yo estoy diciéndole, yo con esta llave es la que quiero utilizar para encriptar los datos que están en reposo dentro de este storage. ¿Sí?
Entonces, a eso se refiere este apartado. Ahí podemos proteger los datos con el Key Vault. ¿Sí? Entonces, para poder, digo, la llave que Microsoft me entrega para encriptar datos ahí en reposo es una llave que tiene un buen rango, ¿sí?, de bits para el servicio criptográfico. Entonces, realmente sí es una llave bastante eh, segura, solo que a lo mejor por algún tipo de requerimiento yo necesite aplicar mi propia llave. Y entonces, si ese es el caso, bueno, pues yo genero mi llave, ¿no? Entonces ahí es donde precisamente podemos nosotros ir manejando. Si queremos asegurar nuestras workstations, podemos manejar las PAW que le llaman, los Privileged Access Workstation, que son equipos que básicamente su función va a ser llevar a cabo tareas o trabajos administrativos nada más en esa máquina. Esa máquina no va a tener o no la vamos a utilizar para acceder a correos electrónicos, para navegar en Internet, para utilizar una plataforma de colaboración o de comunicación, no. ¿Sí? Esa workstation única y exclusivamente la vamos a utilizar para llevar a cabo tareas administrativas, no más allá de estas opciones. Entonces, bueno, pues y la protección de los endpoints también son puntos importantes ahí. También, por supuesto, asegurar el correo electrónico, documentos o datos sensitivos. Para esto podemos clasificar y etiquetar la documentación para darles un flag o un indicador en el cual establezca que esta información que tiene cierta sensibilidad para que se le trate de manera diferente. Entonces, ahí radica también precisamente ese tipo de opción. Ahora, otro aspecto es que diseñemos una solución para el descubrimiento y clasificación de datos. Ahorita nos mencionaban, en nuestros puntos anteriores, nos mencionaban esa parte. Decíamos, bueno, a ver, vamos a clasificar, a detectar qué información es la que debemos de analizar ahí para que en un momento dado llevemos a cabo esa protección. Entonces, las soluciones que tiene el Microsoft Purview en el portal de gobernanza brindan un servicio de gobierno de datos unificado que lo que nos hace es permitir que podamos administrar la información, los datos locales, de múltiple nube o también de software como servicio, software as a service. ¿Qué nos permite llevar a cabo el Microsoft Purview? Bueno, pues crear llamémosle así, un mapa relacionado, un mapa de análisis holístico y actualizado del panorama de los datos que, pues, obviamente se han descubierto con automatización o con alguna clasificación, ¿sí?, indicando si son confidenciales o no. Y también permite que los que se encargan de manejar estos datos, en cuanto a la parte de seguridad, lleven a cabo la administración y mantengan estas funciones de manera segura o de manera funcional. Además de que, pues bueno, también nos puede servir sobre todo para dar seguimiento al consumo de los datos, sobre todo los datos importantes, los datos confidenciales que se están llevando a cabo. Cuando hablamos de esto del mapa de datos, el Microsoft Purview lo que hace es automatizar el descubrimiento de los datos, eh, pues al proporcionar de cierta manera el escaneo y clasificación de esta información para aquellos activos dentro de lo que es precisamente la organización. Y estos metadatos y las descripciones de los activos que se van descubriendo se integran dentro de este mapa, con toda la información que tenemos a nivel de organización. Entonces, nos brinda precisamente ese tipo de análisis o de información. Aquí los usuarios a nivel de organización también pueden configurar y utilizar el mapa de datos a través de una interfaz, vaya, de usuario que es un poco más intuitiva, y los desarrolladores también puedan interactuar mediante la programación con el mapa de datos que se vienen utilizando a través de las APIs, ¿sí?,
Por ejemplo, si queremos utilizar, no sé, algún código abierto a través de la API del Apache, Apache Atlas, creo que es versión 2.2.2, o así, de código abierto, también se puede manejar. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener el catálogo de datos. Aquí vamos a encontrar las fuentes de datos confiables, navegando y buscando los activos de la información de la organización. También información sobre el estado de los datos, porque esta nos va a dar una descripción general, ¿no?, del el patrimonio de datos que se tienen, sobre todo para ayudar a descubrir qué tipo de datos se manejan y en dónde se encuentran. Otro aspecto también el compartir los datos, porque esto nos va a permitir compartir información de manera segura, ¿sí?, ya sea entre organizaciones o con algunos otros socios para poder ir llevando a cabo ese tipo de operaciones. Entonces, por supuesto que también ahí en este caso el Microsoft Purview maneja un catálogo de datos y ya a partir de ahí podemos nosotros encontrar de manera más rápida o fácil esa información relevante mediante esta búsqueda con filtros basados, digámoslo así, como en ciertos términos de algún glosario, de alguna clasificación o bien de etiquetas de confidencialidad para que entonces nos extraiga los datos exactamente que vamos a necesitar. Entonces, desde luego que pues también es parte de estos servicios que en un momento dado podemos nosotros ir llevando a cabo para generar precisamente ese análisis o este tipo de opciones. También aquí el Microsoft Purview nos maneja información sobre el estado de los datos, o sea, nos da un Data State Insight detallado ahí del estado de los datos, para que podamos nosotros, pues también obtener una visión general de este patrimonio de información y obtener datos procesables sobre lo que es precisamente la gobernanza que podemos ir llevando a cabo a través de la información, cómo se va a manejar. Sí, porque, a ver, ¿qué tipo de información tenemos? ¿Cuál es la que se considera sensitiva, más importante? A partir de ahí, ¿cómo es que se va a clasificar y qué trato se le va a dar? ¿En dónde está, en este caso, la ubicación de los datos? ¿Están a través de aplicaciones de la nube? ¿Están en on-premise? Y ahí podemos nosotros ir llevando a cabo pues también este análisis para identificar, por supuesto, pues las acciones a manejar. Ahora, el Defense Deep, ese modelo del Defense Deep que comentábamos hace rato, ¿no? Dentro del Microsoft Purview. Bueno, obviamente antes de aplicar las recomendaciones para nuestro ambiente, hay que consultar con nuestro equipo de seguridad, porque ya puede haber algunas opciones que a lo mejor no sean aplicables o que no necesitemos, sobre todo para nuestro ambiente. Por ejemplo, en cuanto a la seguridad de la red, Microsoft Purview también es una solución que maneja tipo PaaS, de Platform as a Service, en Azure, y puede habilitar capacidades como, por ejemplo, el aislamiento de una red de punto a punto, o sea, de extremo a extremo, o también podemos utilizar las opciones de implementar reglas de grupos de seguridad de red, los NSGs, los Network Security Groups, utilizar el Microsoft Purview Firewall para deshabilitar los accesos públicos, o bien utilizar, por ejemplo, los puntos de conexión privados administrados a través del firewall de Azure. Eso específicamente para hacer un Defense in Deep vía Network Security con el Microsoft Purview. Yo creo que este todavía no lo he lanzado. Déjenme verificar. Está medio lento aquí, pero bueno. Vamos a buscarla aquí. Para que también podamos ir viendo la información. Autenticarnos.
Y entonces aquí ya tengamos precisamente los elementos que necesitamos llevar a cabo. Y bueno, a partir de ahí ya podemos nosotros manejar, obviamente, la información. Aquí viene, por supuesto, la sección con respecto a la clasificación de datos, ¿no? Y ya decíamos, bueno, pues para identificar el tipo de información. Aquí vienen, claro, pues algunas otras soluciones relacionadas precisamente con la administración, como por ejemplo, data loss prevention y demás opciones ahí. Esto de los NSGs que nos mencionaba la lámina, viene en la parte de lo que es el Azure. Ajá. Aquí, por ejemplo, podemos nosotros seleccionar la opción de los Network Security Groups. Ahí es donde nosotros vamos a aplicar. Los NSGs aplican a nivel de subnet o a nivel de NIC, o sea, de Network Interface Card. A esos dos niveles podemos asociar un Network Security Group. Es un elemento que nos va a, ya sea permitir o bien a filtrar, digámoslo, a denegar el tráfico, dependiendo de lo que yo quiera permitir en ese segmento de red o bien en esa máquina virtual. Para eso es el Network Security Group. Y lo menciono porque aquí nos lo indican dentro de esta opción que también podemos poner reglas a nivel de la subnet para la seguridad, porque estamos viendo Defense in Deep en la seguridad de la red, solo que algunos de estos elementos sí vienen en la parte del Purview, pero el NSG sí es en Azure. Otro aspecto, la administración de accesos. ¿Sí? Ahí la administración de identidad y de acceso también nos da o nos brinda una base, un alto porcentaje en cuanto a la garantía de seguridad, porque permite el acceso basado en controles de autorización y de autenticación de identidades de servicios en la nube. Así que, bueno, pues estos controles protegen los datos y los recursos y se decide qué solicitudes se deben de permitir, ¿no? Entonces, podemos definir roles y responsabilidades, ¿sí?, para administrar el Microsoft Preview, por ejemplo, o definir los roles y las tareas necesarias para realizar la administración y el gobierno de datos a través igual del Microsoft Preview. Podemos utilizar también en un momento dado funciones como por ejemplo el Active Directory Entitlement Management. Esto para poder asignar el acceso de los usuarios a grupos de Microsoft Entra, o bien también poder aplicar la autenticación multifactor para los usuarios de Microsoft Preview. A ver, ya te delegué un rol. Por ejemplo, ya te asigné el rol para que tú puedas ingresar al Microsoft Preview, pero en este caso, bueno, pues también puedo solicitar que esta cuenta a la que se le asignó ese rol se autentique vía MFA. O sea, aparte de las credenciales tradicionales que vas a entregar, vas a manejar otro método de autenticación para confirmar esa autenticidad. Digo, para que prevenir, ¿no?, robo de identidad y evitar estos riesgos, ¿no?, que más adelante se puedan ir generando ahí en ese. Ahora, también aquí nos mencionan el diseñar una solución para la protección de los datos. Ya decíamos, en reposo, en movimiento o en uso. Bien, cuando hablamos aquí de las categorías o de la categorización de los datos en base a su estado, decíamos que nos brinda datos en reposo y datos en tránsito. Los datos en reposo, digámoslo así, que es toda la información contenida, digámoslo así, o tipo de datos que nos almacenen de información, que están guardados o que están alojados en ese punto, ¿sí? Pueden ser medios físicos, ya sean magnéticos u ópticos, para alojar este tipo de información. Ahí están guardados. Y los datos en tránsito son los que se transfieren, como ya lo habíamos mencionado, entre componentes, ubicaciones o algún programa. En una solución basada en la nube,
digamos, lo que una sola transacción puede generar múltiples operaciones de datos, en las que esta información se mueve de un almacén, digámoslo así, a otro. Entonces, para brindar protección completa de los datos, estos deben de estar encriptados tanto en, como decíamos, en reposo, ¿sí? O bien cuando se están transfiriendo también. Entonces, principalmente, algunos de los puntos importantes dentro de este apartado es que podemos utilizar controles de acceso, ¿sí?, al almacenamiento basado en la identidad, o bien utilizar algún algoritmo de inscripción estándar o de los recomendados para aplicar. Ya veíamos hace rato, les ponía ahí que, por ejemplo, puedo utilizar una cuenta de almacenamiento, ¿no? Un storage account, y yo aplicar mi propia llave para encriptar los datos que están ahí en reposo. Ok, sí, Microsoft me está dando su llave, pues está bien, pero a lo mejor para un escenario más en particular, yo necesito aplicar mi llave, entonces ahí también la puedo entregar. Yo puedo utilizar mi cifrado y poder aplicar precisamente estas opciones. Entonces, bueno, a lo mejor ya yo estoy manejando esta llave de seguridad que necesito aplicar para mi ambiente en específico. Podemos utilizar siempre protocolos como el SSL, el Secure Socket Layer o TLS para el intercambio de los datos. Desde el on-premise al Azure, bueno, pues podemos utilizar conexiones HTTPS o VPN. En una VNet de Azure al on-premise podemos utilizar el Internet público, podemos utilizar un VPN Gateway, Site-to-Site, por ejemplo, o Point-to-Site, son algunas alternativas. Incluso se puede utilizar un Express Route, ¿no? El Express Route, ese ya sería un enlace dedicado que no viaja a través de la red pública, o sea, no viaja a través de Internet, sino a través de un backbone de Microsoft privado. Pues yo estoy contratándole un enlace privado para que ahí se transfieran los datos, ¿sí? Digo, también los costos van a cambiar, ¿no? Y claro, va a depender también del ancho de banda que yo esté contratando con ese Express Route. Sí, pero bueno, son alternativas que ahí también podemos nosotros ir considerando, ¿no? Porque pues, al final de cuentas ya va a depender, y lo he estado mencionando, de las necesidades de la organización. ¿Cuáles son, en este caso, pues los puntos que necesito en un momento dado ir considerando? Entonces, bueno, decíamos, ok, la protección de datos en reposo. Por ejemplo, se puede clasificar los datos, ¿sí?, manejarles una etiqueta, ¿sí?, ahí de sensibilidad, y a través de Microsoft Preview, definir cuáles son las reglas que se van a manejar para esta clasificación. Una vez que ya se clasifican los datos, entonces el siguiente punto sería encriptar, ¿no? Cifrar o manejar ahí la llave criptográfica. Puede ser gobernado a través o basado en una directiva que previamente tengamos establecido también para la clasificación, y auditar. Tenemos que recabar información para poder establecer en un momento dado que las operaciones que se están llevando a cabo sean las adecuadas, ¿no? Las auditorías nos van a dar la información que nos va a servir para poder llevar a cabo ese análisis. Y ya después de estas consideraciones, ¿no? Otras consideraciones adicionales cuando está en reposo la información, te dice, bueno, puedes encriptar a través de los Virtual Disk Files, las máquinas virtuales de Azure, o puedes utilizar Azure AD y RBAC para otorgar acceso, utilizar el Key Encryption Key para poder proteger, en este caso, la llave con la encripción de los datos, ¿sí? Entonces, pues son otras alternativas, ¿no?, que también podríamos tomar en cuenta dependiendo, en este caso, de el tipo de inscripción o los requerimientos que vamos a manejar. Digo, es un punto que hay que tener en consideración porque tenemos que analizar
en un momento dado cuáles serían las opciones que voy a necesitar para llevar a cabo dentro de ese proceso. Muy bien, ahora otro punto es diseñar la seguridad de los datos para las cargas de trabajo en Azure. Y aquí ya habíamos comentado, pues también algunos de los aspectos relacionados con los niveles que debemos de proteger, basado en la parte de lo que es el modelo del Defense in Deep. Por ejemplo, uno de estos aspectos es la seguridad de la red. Las bases de datos de SQL en Azure, ¿sí? O las instancias o el Synapse del Analytics en Azure, estos nos brindan también, digamos, un servicio de base de datos relacional para las aplicaciones a nivel empresarial y en la nube. Esto sobre todo para poder ayudar a proteger los datos de los clientes, los firewalls ahí, por ejemplo, a lo mejor impiden el acceso vía red al servidor hasta que explícitamente nosotros le indicamos el acceso. Comúnmente los firewalls tienen la consigna de bloquear todo, ¿no? A lo mejor inicialmente, y ahí es donde nosotros tenemos que habilitar o indicar en este caso, pues cuáles serían las opciones para que se pudiera, vaya, manejar estas opciones en cuanto a la protección de los datos por los clientes y demás. Ahora, esa es por una parte. Dentro de la seguridad de la red podemos nosotros manejar reglas basadas en IP, el firewall. Estas reglas de firewall de IP lo que hacen es otorgar acceso a las bases de datos según la dirección IP de origen de cada solicitud que se esté llevando a cabo. Otra puede ser a través de las reglas del firewall de la red virtual o de la VNet. Hay los puntos de conexión del servicio de la VNet. Lo que hacen es ampliar la conectividad de la red virtual a través de el troncal, ¿no? La red troncal de Azure, y permiten que las bases de datos de SQL de Azure identifiquen la subred de esa VNet desde la que se está originando el tráfico. Esto con la finalidad de permitir que se lleve a cabo la comunicación. Entonces, estas reglas de firewall de VNet pues permiten que, por ejemplo, bases de datos de SQL acepten solo comunicaciones que se envían desde estas subredes seleccionadas en una VNet. Acuérdense que yo puedo tener una virtual network y esa virtual network segmentarla, ¿sí? O sea, tener ahí en este caso, por ejemplo, subredes o subnets que son a las que se le va a permitir nada más conectarse dentro de ese punto. Ahora, en cuanto a la parte de la administración de acceso, aquí hay dos rubros, autenticación y autorización. Hablando de la autenticación, sabemos que es el proceso de pues demostrar que el usuario es quien dice ser, o sea que no está suplantando una identidad. Entonces ahí, en este caso, bueno, pues se maneja en cuanto a las instancias, sobre todo para poder identificar esta información. Sabemos que un elemento que puede ayudar a este proceso de autenticación es Azure AD o el Entra ID pues para ese propósito. Y la otra opción es la autorización. Ahí la autorización se refiere al control de acceso a los recursos y comandos dentro de la base de datos. Esto se hace principalmente asignando permisos a un usuario dentro de una base de datos en SQL o una instancia administrada, ¿no? Dentro de SQL. A ver, ya hice la autenticación. Ya vi que eres quien dice ser. Bueno, ahora tengo que llevar a cabo la autorización. Okay, ya ves tú, sí, pero ¿hasta dónde puedes llegar o qué puedes realizar? Así que ahí básicamente pues, se puedes agregarle al usuario a un rol, al rol de database, por ejemplo, para que pueda tener el acceso, ¿sí? O bien utilizar un nivel de seguridad o una seguridad a nivel pues ya de instancia o a un nivel más bajo,
dependiendo de lo que él necesita acceder y llevar a cabo en la red, en la configuración. Ahí es donde tendríamos que aplicar estas opciones para que entonces se pueda llevar a cabo esa opción, para que se pueda manejar. Ahora, aquí, por ejemplo, en cuanto a asegurar los SQLs, ¿sí? Protección contra amenazas. Estas instancias o bases de datos de SQL, ¿no? Normalmente protegen la información de los clientes al proporcionar ciertos datos de auditoría y también de detección de amenazas. La auditoría de las bases de datos de SQL o de sus instancias lo que hacen es rastrear esas actividades de las bases de datos y, claro, ayudar a mantener el cumplimiento a nivel de estándar de la seguridad al registrar los eventos que están llevándose a cabo en la base de datos, ¿no? Y, pues, obviamente, esa actividad en la auditoría, pues, la maneja ahí, en la cuenta de almacenamiento, que se haya, en este caso, proporcionado previamente, para que ahí guarde la información. Entonces, la auditoría nos va a permitir el monitorear esas actividades en curso de la base de datos, así como el analizar e investigar las actividades anteriores, ¿no? Actividades históricas, para identificar amenazas potenciales o bien sospechosas. Sí, obviamente necesitamos habilitar algún tipo de auditoría que nos recolecte la información y nos dé esos datos que nos van a servir para dar seguimiento a las actividades que se han ido llevando a cabo. Eso con respecto precisamente a esta opción, las auditorías. Ahora, en cuanto a la protección avanzada contra amenazas, ¿sí? Esta función analiza también nuestros registros para detectar los comportamientos inusuales o intentos potencialmente dañinos de acceder o explotar las bases de datos. ¿Qué hace ahí? Principalmente lo que hace es crear alertas para actividades, ¿sí? Crear estas alertas de actividades sospechosas, como un SQL injection, por ejemplo, ¿no? Alguna posible filtración de datos o de ataques de fuerza bruta, o básicamente para algunas anomalías en los patrones de acceso, ¿no? Sobre todo para poder detectar este tipo no sé, elevación de privilegios y uso de credenciales, ¿no? Que a lo mejor se hayan robado, ¿no? Entonces, pues las alertas, ahí las podemos ver desde el Defender for Cloud App, en donde también nos brinda detalle de estas actividades sospechosas y que de cierta manera también nos dé las recomendaciones para una mayor investigación. Y claro, esto nos ayude para posteriormente ir mitigando esas amenazas. Y ahora en cuanto a la protección y cifrado de la información, ¿qué nos recomiendan aquí en este punto, no? ¿Qué tipo de información nos brindan? Bueno, pues por ejemplo, la seguridad de la capa de transporte, o sea, aquí digámoslo así, cifrado en tránsito. Ahí ya podemos nosotros identificando precisamente esa información. ¿Sí? O bien en un momento dado el cifrado de datos de manera transparente, o sea, en este caso, en reposo, ¿sí? Esta parte del cifrado de datos transparente para SQL o sus instancias, lo que hace es agregar una capa de seguridad para ayudar a proteger los datos en reposo de esos accesos no autorizados, ¿sí? Que pudieran en un momento dado a lo mejor intentar llevarse a cabo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Azure todas las bases de datos que recién se crean están cifradas de forma predeterminada y la clave del cifrado de la base de datos está protegida por un certificado, digámoslo así, de servidor integrado. Entonces, el mantenimiento y la rotación de los certificados se administran o se gestionan con el servicio.
y no requieren ninguna intervención de otro tipo. Y bueno, pues así son los apartados que nos van brindando dentro de estas opciones para poderlos ir integrando, ¿no? ¿Sí? A lo mejor también dentro de las funciones con el Key Vault, pues como ya decíamos, podemos tener el storage y dentro de estas opciones ahí integrar estas opciones, estas características. Otro aspecto es también el diseño de seguridad para nuestros storage en Azure, nuestros almacenes. Entonces, básicamente, opciones de protección que podemos integrar aquí con los datos en Azure Storage. Por ejemplo, nos dicen el prevenir o evitar que una cuenta de almacenamiento se elimine o modifique. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos manejar un resource lock, ahí, por ejemplo, un bloqueo de administración de recursos para poder prevenir que en este caso se pueda, en este caso, eliminar o modificar la base de datos, ¿no? Sí, también ahí podríamos nosotros irlo llevando a cabo. Dentro de las opciones, ¿dónde estoy? Storage account. ¿Dónde está? Ok, aquí está. En la sección de settings, ahorita estoy entrando a un storage account. En la sección de settings viene el apartado que dice lock o candado. A eso se refiere esa parte que estábamos mencionando. Entonces yo aquí le voy a agregar un candado, le voy a poner el nombre y le voy a indicar, ¿no?, qué tipo de candado voy a manejar. Si solamente quiero que sea de lectura, ¿esto qué quiere decir? Que quiere decir que va a prevenir que lo puedan modificar, o sea, que puedan cambiarle algún dato, y también que en este caso se prevenga el que se elimine, ¿sí? Son las opciones que vienen ahí. Entonces yo puedo indicarle qué tipo de candado quiero establecer, y ya una vez que le pongo el nombre y le digo qué tipo de candado, incluso le puedo agregar una nota para que notifique del por qué se está agregando, ¿no? Entonces, esta es una manera de lo que nos mencionan aquí, esto, de lo que nos indican dentro de estas opciones. También puede ser el prevenir que se elimine una versión de un blob storage durante un intervalo de tiempo, ¿no? ¿Sí? Los blob storage, creo que ya lo había comentado, blob significa binary large object. Es un almacén, un tipo de almacén en donde se guarda información que no está estructurada, información que es muy grande, llámese imágenes de un sistema operativo, llámese, no sé, por ejemplo, archivos media, de video, de audio, etcétera. Entonces, bueno, a eso se refiere este tipo de archivos. Entonces, si voy a crear un blob storage, bueno, pues también indicar los intervalos, ¿no? O sea, por ejemplo, una política de, no sé, inmutabilidad en cuanto a la parte de la versión de los blobs, prevenir que un contenedor y sus blobs se eliminen o modifiquen durante ciertos intervalos, ¿no? O sea, aquí lo que intentamos es evitar que en un momento dado se pueda eliminar o modificar estos contenedores, ¿sí? Porque, pues obviamente requerimos que los datos que se tienen ahí se prevenga a que en un momento dado se vuelvan inaccesibles, ¿no? Otra sería restaurar un contenedor eliminado dentro de un intervalo en específico. A lo mejor ahí sí ya esto tendríamos que a llevar una eliminación temporal a lo mejor del contenedor o guardar automáticamente el estado de un blob storage de una versión anterior, sobre todo cuando hay una sobreescritura, ¿no? Los elementos. Otro punto sería restaurar blob o una versión de blob eliminado dentro de un intervalo en específico. La otra también sería restaurar un conjunto de blobs en bloques o en un proceso, en un punto anterior. Sí, porque también a lo mejor lo necesitamos restaurar a una versión o a un punto previo. Y ahí también podría ser.
Otra, guardar manualmente el estado de un blog en un punto en el tiempo para después hacer la restauración en ese lapso de tiempo, en ese punto, ¿no? Entonces, son elementos o son puntos que en este caso podríamos nosotros ir tomando en cuenta. Ahora, en cuanto al cifrado o encripción del storage de Azure, la información o los datos, el cifrado ahí del Azure Storage está habilitado por default o por omisión para todas las cuentas de almacenamiento, incluidas obviamente cuentas creadas con los recursos, con los storage account o con discos que están atachados a las máquinas virtuales. Viene ya cifrado, viene encriptado esa información para que en un momento dado se lleve a cabo, ese proceso para que entonces se pueda manejar el cifrado de la información en esos storage. Entonces, por default, ya viene activo. Pero, como ya decíamos, podemos nosotros indicar que queremos agregar nuestra propia llave para poder administrar ese cifrado. Ahí ya podemos nosotros elegir la llave. Esto ya lo había llevado a cabo, ¿no? Incluso si queremos crear un certificado, hay, por ejemplo, alguna llave y demás, aquí en el keyboard, la puedo configurar. Aquí me puedo ir a las keys, o me puedo ir a los certificados. Aquí le voy a decir que la quiero generar. Le puedo decir que la genere o que me importe esta llave o que me la restaure de una base de datos. Que la restaure de una base de datos, porque, perdón, de un backup, porque pues ahí yo inicialmente a lo mejor la tengo guardada. Pero ahorita nada más le voy a decir que la genere. Le damos el nombre. Aquí ya le puedo dar el nombre de la llave y ya le indico qué tipo de llave voy a manejar. Si va a ser RCA, que es el acrónimo de los creadores de la llave, ¿sí? Que es Ramis, Shellman y Adelman, o si va a ser Elliptic Curve, ¿no? ¿Qué tipo de llave va a ser? Aquí le dijo RCA, el rango de la llave, qué fecha de activación y de expiración, si es que le quiero poner, ¿no? Que quiero que tenga mi llave, y bueno, ya dejarla habilitada, ¿no? Si le quiero poner alguna etiqueta o algún otro tipo de información. Y le doy crear ahí la llave. Ya una vez que le indico ahí la opción, entonces ya me aparece aquí listada mi llave. Y esta es la que, como mencionaba, puedo yo entonces sí, ya aplicar acá, decirle, ¿sabes qué? En mi storage account, en este storage account que creé, yo quiero, aquí, en la parte de inscripción, quiero utilizar yo mi llave. Yo quiero utilizar mi propia llave. ¿Para qué? Para que entonces yo la pueda elegir de mi keyboard. Y aquí, ya entonces buscarla. Aquí la llave. Aquí ya la tengo generada. Y entonces ya nada más le doy aquí seleccionar. ¿Sí? Esos son los puntos que también acá nos mencionan dentro de esta opción. Ahora bien, otro de los aspectos es diseñar una solución de seguridad con el Microsoft Defender para SQL, ¿sí? Para la parte del almacenamiento. El Microsoft Defender para el storage tiene esa capa, digámoslo así, de Security Intelligence, digámoslo, de inteligencia de seguridad nativa de Azure que detecta intentos inusuales de potencialmente dañinos de acceder o de explotar nuestras cuentas de almacenamiento. Lo que hace es que utiliza capacidades avanzadas de detección de amenazas y datos del, como se conoce la parte del Microsoft Threat Intelligence, para proporcionar las alertas de seguridad. Esas alertas también incluyen los pasos que deberíamos de seguir para poder mitigar las amenazas detectadas y prevenir futuros ataques. Entonces ahí es donde entra precisamente estas opciones. Y no solamente para la parte de la Azure SQL, sino para base de datos tipo Cosmos, también vienen estas opciones.
Sobre todo, ¿qué tipo de alertas o de notificaciones nos va a dar? Nos va a dar información de SQL injection, de accesos de base de datos anómalos o actividades sospechosas. Ese tipo de información es la que nos va a brindar. Nos va a dar ahí precisamente la información con la cual podemos nosotros ir dándole seguimiento a esos procesos. Y con la parte de lo que es el storage, el Defender lo que hace es básicamente analizar esa telemetría o esos datos de medición de los blob storage o de los file services para que en un momento dado también nos identifique, nos maneje esas alertas de seguridad de estas actividades, llamémosle así, anómalas o sospechosas. Por ejemplo, ¿qué tipos de amenazas? Acceso inusual a una cuenta, por ejemplo, ¿no? Un acceso desde, no sé, un nodo de salida o direcciones IP sospechosas, comportamiento, por ejemplo, inusual de la cuenta, o sea, un comportamiento que se desvía, digámoslo así, como de la línea que ya se tiene conocida, ¿no? Otra, detección de malware basados en reputación del hashing, ¿sí? O sea, digámoslo así, con la información que en un momento dado nos puede brindar para llevar a cabo ese nivel de protección contra esas amenazas. Otra puede ser cargas de archivos inusuales, parte de la información que en este caso el Defender for Storage nos brinda para llevar a cabo esta protección. Digo, porque desde luego pues son aspectos o elementos que en un momento dado nos puede brindar para llevar a cabo ese tipo de análisis. Campañas de phishing también nos ayuda a alertarnos de este tipo de amenazas. Te digo, parte también de las opciones que en un momento dado pudiera llevarse a cabo o referenciar dentro de estas opciones, ¿no? Muy bien, chicos, con esto terminamos la teoría del último tema que teníamos que ver el día de hoy. Aquí principalmente, bueno, pues ya en este caso, ya se irán respondiendo poco a poco a las demás preguntas que se van generando, pero con esto estaremos llegando el día de hoy. Ahorita el tiempo que resta, pues lo tomaré para ir contestando algunas de sus dudas que van manejando ahí para irles dando seguimiento. Y no sé si las chicas acá del área de los centros de capacitación, pues les recuerden algún tipo de información o algún dato ahí que tengan que seguir. Ahí está ya, para que pues ellos lo puedan ir llevando a cabo. Adelante, si quieres, Fernanda, o Jimena, no sé. Ahí está. Ya, Gracias. muchas gracias, inspector Gerardo. Les agradecemos a todos su asistencia y participación. Esperamos que la clase de hoy haya sido muy enriquecedora para cada uno de ustedes. Los esperamos mañana para concluir con nuestro entrenamiento. Recuerden el horario de inicio: México 8 a.m., Colombia 9 a.m., Argentina 11 a.m. y Puerto Rico 10 a.m. Les recordamos también que las grabaciones quedarán disponibles, se acceden con los mismos enlaces con los que se conectaron a cada una de las clases. Eso sería todo. Que tengan una excelente tarde y los esperamos mañana.